Todo el mundo te vende la narrativa de que la disciplina y el trabajo duro vence al talento. Hay cientos de películas, videos y personas en libros que transmiten este sentimiento. Con trabajo duro le ganas al talento. Pero ¿qué pasa si por fin te empiezas a cuestionar y te das cuenta que hay una excepción? Que no siempre el trabajo duro vence al talento. Hoy es pensando en voz alta, número 27, talento versus disciplina. Realmente cuando estaba investigando para este video, iba a decir lo contrario a lo que voy a decir. Iba a decir y repetir el mismo concepto que la mayoría de personas, que el trabajo duro vence al talento. Pero me di cuenta que estaba equivocado. Me di cuenta que hay una excepción a la regla. Me di cuenta investigando que lo que estaba a punto de transmitir era incorrecto. Entonces, es interesante darse cuenta, empezar a cuestionarse a sí mismo y mejorar sus conocimientos en base al aprendizaje, en base a otros conocimientos. Entonces, hoy me gustaría primero empezar definiendo qué es un talento. Es una habilidad natural que tiene alguien para ser bueno en algo, sin, especialmente sin que se lo enseñaran. Eso quiere decir que las personas nacen con un don natural para realizar determinadas actividades. Hay quienes son mejores hablando, hay quienes son mejores expresándose, otros que son más analíticos, otros que tienen una habilidad deportiva, que tienen una capacidad atlética que genéticamente los beneficia. Y realmente este contenido salió porque estaba escuchando un podcast de LeBron James, quien para mí es el mejor jugador de todos los tiempos en básquet. Sacó un podcast en el cual estaba explicando su proceso, ¿no? Y qué requiere un buen atleta para llegar al nivel en que está. Obviamente su nivel es imposible llegar o muy difícil de llegar, pero qué requiere un atleta para dominar la NBA. Y parte de lo que decía era que el trabajo duro fue lo que hizo que llegara a donde está. Justamente hace poco me acaba de salir un documental, una especie de mini documental que cuenta la historia de LeBron. El tipo estuvo, pues, tuvo precariedad en su infancia, si no me equivoco, su papá abandonó a su mamá, tuvo que empezar desde cero, empezar a entrenar, tuvo una beca y ahí fue mejorando con el paso del tiempo. Pero lo interesante es que él proclama que básicamente su esfuerzo, su disciplina, la cantidad de sacrificios que tuvo que hacer en su vida fue lo que lo llevó a la cima. Y es cierto, en este caso es cierto. Pero lo interesante, y es lo que prácticamente él termina destacando, que es que al máximo nivel, que es donde él está, en la liga más importante de básquet, lo que pasa es que todos tienen talento. Para llegar ahí todos tienen talento. Estaba buscando un estudio que indicaba, agarraron un grupo de personas y le empezaron a enseñar una determinada habilidad, específicamente deportiva, y algunos tuvieron mejor recibimiento y mejor avance con esa habilidad. Se dieron cuenta que particularmente los genes sí influyen en la capacidad de desarrollo o de aumentar o recibir, mejorar en esa determinada área. Pero obviamente el trabajo, o sea, había quienes llegaban al mismo nivel en base a trabajar posiblemente dos o tres veces más. Esto es interesante porque demuestra básicamente que los genes sí tienen un factor que se va a determinar como talento, pero hay quienes lo pueden lograr. Y aquí hay varios puntos de vista porque lo que sucede es que quienes lo logran fácil tienden a desmeritar sus logros o no ser tan consistente o ponerle tanto trabajo como quienes necesitan mejorar y requieren de hacerlo completamente, requieren de trabajar el doble para conseguirlo. Entonces, en ocasiones es como el cuento de la tortuga y la liebre. Para la liebre era fácil, iba caminando fácilmente mientras la tortuga se estaba esforzando y luego se acuesta a dormir porque para él es fácil. La tortuga entre sus pasos poco a poco fue avanzando y fue ganándole camino hasta ganar completamente la carrera. Eso es prácticamente lo que pasa en este sentido. Sin embargo, en el caso del máximo nivel, que es donde está LeBron, todos tienen talentos. Todos, o al menos en su mayoría, tienen beneficios de sus genes. Tienen que cumplir ciertas características físicas que son difíciles de conseguir o no sé si imposibles de conseguir a través del esfuerzo, medir una determinada cantidad de altura, tener vertical de brazos, saltar. Esto todos los tienen, todos los que llegan a la NBA. Y aquí es donde el talento, perdón, la disciplina termina diferenciándose, porque todos tienen un nivel
igual o similar de talento. Son quienes desarrollan esa disciplina, quienes hacen los sacrificios necesarios, quienes llegan un poco más de lo común. Y en el caso de LeBron, la élite, un poco más es poco. O sea, ellos hacen 3 veces, 10 veces más que lo común. Jordan, un gran ejemplo también, para llegar a donde están. Entonces, en este caso, cuando los niveles de talento son iguales, la disciplina efectivamente te da un diferenciador. Pero nadie dice la excepción a la regla. Todos indican que básicamente es gracias a la disciplina que lograron lo que hicieron. Y no es así. No es así del todo. El trabajo duro te va a dar beneficio. No es así. Realmente lo que sucede es que eh, muchas personas, en al menos en este caso, no están dispuestos a hacer lo que hay que hacer para obtener los resultados. Y eso es una realidad. Sobre todo en el ámbito, yo creo que en todos los ámbitos, en el laboral, en el personal, en el deportivo, pues hay quienes están dispuestos a hacer lo que se supone que hay que hacer y quienes no están dispuestos a hacer aunque tengan talento. Sin embargo, la excepción es esta, y era la que estaba hablando. Trabajar duro no significa trabajar bien. Hay personas que se pueden agarrar la nariz así, otros que pueden simplemente darle la vuelta y tocarla. Tienen el mismo resultado, ciertamente, pero están haciendo un trabajo duro innecesario. Entonces, esta es la excepción a la regla. No siempre el trabajo duro te va a beneficiar. No siempre también el talento te va a beneficiar. Porque otro de los estudios que indicaba que hay personas que son talentosas en ciertas áreas que desconocen. Por ende, probar cosas nuevas es beneficioso para la mayoría de personas porque como en el área del conocimiento no sabemos lo que no sabemos, valga la redundancia, este es el caso del talento. Hay cosas que no sabemos que somos talentosos porque simplemente no lo hemos probado. Digo, por ejemplo, en el ámbito artístico, o al menos eso es lo que yo llevo porque es básicamente la forma en la que pienso. Deportista, artístico, racional, analítico. Hay personas que no llegan un poquito más allá. Todos fuimos educados, o al menos la mayoría, en base a un mismo sistema educativo que no te permite individualizar ciertas características de ti, probar cosas nuevas, o no, no lo ves como tal, porque realmente, si vamos al grano, el sistema educativo tiene diversas áreas, solo que te las dan todas de un mismo formato y ese formato no es bueno para desarrollar. De hecho, te terminan viendo, a mí me pasa por ejemplo, las clases de historia no me gustaban y ahora estoy interesado por la historia como más cultura y era porque la forma en la cual me la daban no me agradaba y además no había un porqué. Cuando estuve en la universidad me enseñaban razonamiento analítico y me daba ladilla porque básicamente era una materia de relleno que yo estudié derecho, me gradué de abogado y no me asomaba en ese sentido. Sin embargo, después piensa, wow, si ese razonamiento analítico tiene un porqué, nunca me lo explicaron, pero ya veo por qué era importante. Aunque prestar atención en base a los métodos no me iba a ayudar, pero sí tiene un sentido desarrollar tu potencial analítico. Y a lo que voy es que verdaderamente ese trabajo duro no sirve de nada sin un enfoque. En mi caso, duré años intentando hacer todo a la vez, queriendo hacer todo a la vez, trabajaba duro, pero no avanzaba hacia ningún lado porque terminaba limitándome, terminaba quedándome en el mismo lugar de saber poco de la mayoría de las cosas y no saber nada de crecer realmente a un nivel medible. Entonces, ese es el detalle que falta de pronunciar con respecto al trabajo duro. No sirve de nada el trabajo duro si no tienes un buen potencial. Y esto es difícil porque determinar cuando ese trabajo duro está bien direccionado, creo que es muy difícil de explicarlo. Al menos hoy en día no puedo explicarlo. Porque siento que es el conocimiento el que te termina diciéndote que ese trabajo duro fue innecesario. Porque si tú no sabes qué es lo necesario, es difícil que termines aplicándolo. Vas a empezar a hacer trabajo duro, vas a entrenar todos los días. En el caso de los deportistas, de hecho, el ejemplo que se me vino a la mente es, tú quieres empezar en gimnasio. Llegas, ¿de qué te sirve ir al gimnasio 12 horas un día y luego perderte? No es así. Realmente tienes que hacerlo de forma consistente durante un periodo de tiempo. Quizás 1 o 2 horas son suficientes en el gimnasio. Alimentación. Pero el trabajo duro no es necesario. Vas todos los días 12 horas al gimnasio. ¿Y cuál es el resultado de eso? ¿Vas a tener un mejor resultado que alguien que va 2 horas al gimnasio? Probablemente no.
Bueno, depende del contexto, obviamente. Pero lo interesante es eso. Saber hacia dónde dirigirte para que ese trabajo duro valga la pena es difícil, porque vas a tener que estar, vas a necesitar un mentor, vas a tener que buscar a alguien que ya pasó por ese proceso, que muchos lo tienen, otros no. En mi caso, me ha servido utilizar internet para tener mentores ficticios, o sea, personas que han pasado por caminos similares a los míos, los he conseguido como creadores de contenido, analizado su journey, analizado su sistema y empezado a aplicar algo relativamente similar. En el caso de creación de contenidos, en el caso de buscar un trabajo, desarrollar una habilidad, demostrar que eres capaz, resolver un problema en base a esa habilidad que ya desarrollaste y empezar a rentabilizarlo. Es la forma fácil de decirlo, pero obviamente aquí hay muchas implicaciones alrededor. Pero de nada sirve que yo me ponga a trabajar duro todos los días sin objetivo. También eso es súper importante. Trabajar duro requiere un objetivo para que avances en una dirección que básicamente pueda ser medible y que básicamente puedas tener una rentabilidad real. Entonces, eso sería todo. No siempre el trabajo duro vence el talento. Hay veces en el cual el trabajo duro es en vano. Hay veces en el cual el talento se pierde. Pero sí, ojo, también sucede que recuerdo un análisis que leí también hace tiempo de los ganadores que dice, el trabajo duro no te hace un ganador, pero todos los ganadores trabajaron duro. Entonces, buena forma de cerrar el día de hoy pensando en voz alta 17, talento versus disciplina. Realmente sí hay que trabajar duro, solo que hay que tener una dirección correcta para que ese trabajo duro valga la pena. Chao, eso es todo.